Olá, mi querido hermano, mi querida hermana, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Desde acá de Phoenix queremos enviar un cordial saludo a todos nuestros queridos hermanos del Ministerio El Evangelio Eterno, que están acompañando este sermón, que están acompañando este programa Palabras de Vida. Todas las noches estamos escuchando sermones que edifican nuestra vida espiritual, ¿no? Y en esta ocasión tocó a su servidor desde Phoenix para impartir la palabra de Dios con todos ustedes. Entonces, a todos nuestros hermanos de todas las partes del mundo, ¿no? De California, de Sudamérica, de Europa, de otros estados de Estados Unidos, queremos enviar un cordial saludo y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en este momento. También quiero decir que en esta ocasión, mi querida y amada esposa me va a estar acompañando con la lectura de los textos bíblicos. Entonces, en esta ocasión, ustedes van a escuchar una voz femenina, una voz de mujer, que será mi esposa que estará leyendo. Su nombre es Yasmín Pereira. Mis queridos hermanos, antes de empezarmos a leer la Biblia, antes de empezar el estudio, el sermón, lo que sea, es muy importante siempre tener una palabra de oración. Y en este momento yo te quiero invitar a usted desde su casa, que usted pueda, si usted puede, arrodillarse para hablar con nuestro Dios, y si usted no puede, no hay problema, sentadito en la comodidad de su sillón también, allí Dios también te va a escuchar. Vamos a hacer una oración, yo me voy a arrodillar acá y probablemente ustedes no me van a ver, pero acá estaré de rodillas, solamente van a escuchar mi voz, ¿ok? Vamos a orar. Amado y Santo Dios, gracias te damos, Padre, por este día, por la vida y la salud, Señor. Gracias te damos también por el privilegio y la oportunidad que usted nos da de poder abrir tu santa palabra y aprender un poco más sobre ti, Padre. Queremos pedir que en este momento tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente y que las palabras que se han dicho en este día, Padre, sea usted hablando a nuestro corazón. Gracias te damos por todo. Todas esas bendiciones nosotros te pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. En California todavía, infelizmente, la mayoría de las iglesias no están abiertas todavía, ¿no? Y acá en Arizona, gracias a Dios, ya se levantó la cuarentena, ¿no? Entonces ya este sábado nos podemos reunir, tuvimos un servicio acá en la iglesia. El próximo sábado, viernes y sábado, el pastor Sousa y su familia estarán acá con nosotros también. Vamos a tener un bautismo, vamos a tener una linda y hermosa fiesta en el grande día de nuestro Señor, el sábado. Mis queridos hermanos, antes de empezar el tema me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuán importantes son los ojos para nosotros? Podemos decir que los ojos son todo, es todo para nosotros, ¿verdad? Porque los ojos son los que nos muestran dónde estamos yendo, qué estamos haciendo. Los ojos son los que nos muestran, ¿no? Si estamos en peligro o no. Pero la pregunta ahora que quiero hacer es, ¿y los ojos de la iglesia? ¿Cuán importante es para la iglesia los ojos? En esta ocasión, en este estudio, en esta predicación, nosotros vamos a estudiar sobre los ojos de la iglesia. ¿Qué son los ojos de la iglesia? La iglesia tiene un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y tiene sus ojos. Y vamos a ver en este estudio qué son los ojos de la iglesia. Y el primer texto que nosotros vamos a leer en este momento se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Acá nos habla sobre la iglesia de los últimos días, la iglesia remanente. Y acá nos menciona algunas características que nosotros debemos analizar en este versículo, ¿no? Primero habla del dragón. El dragón todos nosotros sabemos que es Satanás. Mujer, nosotros sabemos que mujer en la profecía, en la Biblia, mujer significa, representa iglesia. Entonces acá nosotros vemos una guerra entre el dragón, que es Satanás, y entre la mujer, que es el pueblo de Dios, que iba a existir, que va a existir en los últimos días.
Pero esta iglesia tiene otras dos características. Una de las características de esta iglesia es que ella guarda los mandamientos de Jesús. Entonces, la última iglesia, el último pueblo que Dios iba a tener en la historia de la humanidad, la última iglesia antes de la venida de Jesucristo, va a tener esta característica, que guarda los mandamientos de Dios. Pero tiene una otra característica, que tiene el testimonio de Jesucristo. La pregunta es, todos nosotros sabemos, pero quizás si hay alguna persona que no sepa qué es el testimonio de Jesucristo, nosotros vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, que nos habla sobre el testimonio de Jesús. Yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, mira acá, mis hermanos. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, o mejor diciendo, el don profético. Ese es el testimonio de Jesús, el don profético. Entonces, la iglesia de los últimos días, ella va a tener estas características. Primera característica, que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía o el don profético. Estas son las características de la iglesia que va a existir antes de la segunda venida de Cristo. Pero ¿será que este don profético acá nos está diciendo, ¿no? El espíritu de profecía son cuando yo voy a la iglesia y yo escucho a mi pastor o escucho a mi líder espiritual, algún hermano de la iglesia teniendo revelaciones? ¿Será que es esto? ¿Será que ese es el testimonio de Jesús que la Biblia nos está mencionando acá? Vamos al decorrer del estudio, nosotros vamos a ver qué simboliza o qué representa el testimonio de Jesús. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 9, nos habla un poco más sobre lo que nosotros estamos mencionando. Y él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Mira acá, mis hermanos, entonces nosotros estamos viendo que esta iglesia de los últimos días, ella tiene otra característica, el pueblo remanente de Dios tiene una otra característica, porque ¿quién son los hermanos del profeta Juan acá? Y Juan viene diciendo que son los profetas. Entonces, los hermanos de Juan son los profetas. Esta iglesia de los últimos días, la iglesia, el pueblo remanente, ella iba a creer en todos los profetas. Y ella iba a tener vivo en su medio el don profético, el espíritu de profecía. Esta es la característica de la iglesia que va a existir en los últimos días. Es una iglesia que predica, que cree y que enseña el don profético. Vamos a ver otros textos que nos van a ayudar a entender. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Acerca de esta salvación han inquirido y investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el cielo, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Miren, mis hermanos, que acá este versículo nos viene diciendo que la iglesia remanente, que los profetas, ellos tenían una misión. Ellos escudriñaban las escrituras
Dios les daba revelación. El verdadero profeta, él decía quién, dónde y cuándo iba a suceder las cosas. Entonces, los profetas que la Biblia nos viene mencionando acá, el don profético de la iglesia, tiene el propósito y la misión de nos mostrar quién, cuándo y dónde van a suceder las cosas. En la Biblia, cuando nosotros regresamos y estamos analizando el Antiguo Testamento, existía aproximadamente más de 300 profecías mesiánicas. Y los profetas, Dios había revelado a los profetas cosas que los ángeles querían saber, que los ángeles anhelaban conocer. Por ejemplo, nosotros podemos ver el caso de Abraham. Cuando Dios, a través del pedido que hizo Abraham de sacrificar a su hijo, a Isaac, en este momento Dios mostró a Abraham el plan de redención. Pero aparte de esto, Dios mostró a los ángeles lo que él iba a hacer. Y los ángeles pudieron comprender mejor el plan de redención cuando miraron a un padre teniendo que sacrificar a su hijo. Pero al final se manifestó el Cordero, Dios presentó el Cordero que representaba a Cristo Jesús. Y en este momento los ángeles pudieron entender mejor el plan de redención. Y entonces ven diciendo acá que Dios reveló a los hombres cosas que los ángeles anhelaban conocer, a los profetas. Los profetas entonces tenían esta misión, y en la Biblia nosotros encontramos profecías que mencionaban dónde iba a nacer Jesús, cómo iba a nacer, que los suyos no lo iban a recibir, hasta mismo las palabras que el Señor Jesucristo iba a decir, tanto en el Getsemaní cuanto en la cruz del Calvario. Salmos capítulo 22. Ahí nosotros podemos ver lo que Jesús sentía cuando estaba orando a su Padre, y lo que Jesús sentía cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, y las palabras que él mencionaba. Entonces, o sea, los profetas, Dios les reveló todo lo que iba a pasar. Y esta revelación viene hasta nuestros días. Y es muy importante analizar y conocer los escritos de los profetas. Vamos a ver un otro texto, Zacarías capítulo 7, versículo 12. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Y endurecieron su corazón como un diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos. Enviaba por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Por tanto, se desencadenó la gran ira de Jehová de los ejércitos. Miren, mis hermanos, cuán peligroso es cuando nosotros rechazamos a un profeta, cuando no aceptamos al profeta enviado por Dios, porque este texto acá nos está diciendo que Dios enviaba a los profetas, pero no eran visiones de los profetas mismos. Los profetas no decían lo que ellos querían, sino era revelación del Espíritu Santo. Pero el pueblo rechazaba al profeta, el pueblo no aceptaba, endurecía su corazón con el mensaje que el profeta tenía. Y entonces viene diciendo que por endurecer el corazón, la ira de Dios se despertó hacia este pueblo. Entonces es muy peligroso, mis queridos hermanos, no hacer caso a la voz del profeta o ignorar lo que nos está diciendo el profeta. Si el profeta está diciendo porque es un mensaje de Dios para nosotros. Y es muy importante hacer caso a la voz del profeta. Más adelante nosotros vamos a ver personas que no hicieron caso al profeta y las duras consecuencias que estas personas tuvieron que pagar. Pero vamos a ver un otro texto, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren acá, mis queridos hermanos, el profeta nunca va a hablar palabras de hombres. Él nunca va a hablar lo que él quiere, sino el Espíritu Santo le da el discernimiento, el Espíritu Santo le da la sabiduría y le pone las palabras en su corazón. Es por eso que nosotros nunca podemos decir cuando una persona va a predicar que oh, qué inspirado estuvo el pastor, qué inspirado estuvo la persona que predicó.
se dice iluminado, porque inspirado solamente es el profeta. El predicador nunca es inspirado, sino iluminado por Dios. Porque quien fue inspirado fueron los profetas que escribieron la Biblia. Y entonces cuando el predicador o el pastor abre las escrituras para leer lo que allí están, él está siendo iluminado por el Espíritu Santo, a través de la inspiración de los profetas. Y acá ven diciendo que los profetas nunca decían palabras de ellos mismos. Y podemos ver Moisés, cuando Dios lo manda a Egipto, Moisés no quería ir. Moisés dice, Señor, no, porque él sabía las consecuencias que eso le podría traer. Y Moisés no quería, porque eran palabras duras, eran palabras fuertes, y él sabía que probablemente Faraón no iba a aceptar. Entonces vemos Moisés, podemos ver a Jonás, cuando Dios manda a Jonás a predicar en Nínive. Jonás tampoco quería, pero Dios dice, ve, ahí te estoy mandando, Jeremías, y una infinidad de profetas. Entonces no eran palabras de ellos mismos, sino palabras venidas del cielo, palabras venidas de Dios e inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Vamos a ver un otro texto. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis queridos hermanos, ¿qué debemos hacer con las Escrituras entonces? Debemos escudriñar las Escrituras. Pero ¿por qué es que debemos escudriñar las Escrituras? Porque en ellas son las que dan testimonio de Jesús. Y en ellas nosotros también encontramos la vida eterna. Pero cuando Jesús viene diciendo para escudriñar las Escrituras acá, Jesús está hablando del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Mis hermanos, cuando Jesús dice escudriñad las Escrituras, Jesús acá está hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Nadie había escrito el Nuevo Testamento todavía. Entonces, cuando Jesús habla, escudriñad las Escrituras, escudriñad el Antiguo Testamento, pero claro que ahora también debemos escudriñar el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque tenemos ambos, Nuevo y Antiguo. Tenemos un privilegio que en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, todavía ellos no tenían. Pero hoy nosotros tenemos. Entonces debemos escudriñar tanto el Antiguo cuanto el Nuevo, porque allí nosotros vamos a encontrar la vida eterna. Y son ellas que dan testimonio de Jesús. Entonces mira que las Escrituras dan testimonio de Cristo Jesús. Nos hablan de Cristo Jesús. Para esto sirven las Escrituras, para revelar a Cristo Jesús, para mostrar, para enseñar a Cristo Jesús, tanto en el Antiguo cuanto en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nos habla del Señor Jesucristo. Vamos a ver un otro texto que nos va a ayudar a entender, y está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio, a fin de dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Mira acá, mis queridos hermanos, que este texto nos habla más de una vez que Juan no hablaba de él mismo, sino que él vino para dar testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz acá? Es Cristo Jesús. Entonces los profetas, ellos no tienen que hablar de ellos mismos, ni las Escrituras hablan de ella misma. Los profetas y las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Entonces usted escucha un profeta, que se levanta un profeta, pero que no da testimonio de Jesús, olvídelo, no lo acepte, porque no es un profeta enviado de Dios. Porque el profeta nunca va a hablar palabras de él mismo, el profeta nunca va a dar testimonio de él mismo, sino que el profeta va a hablar del Señor Jesucristo, quien es que dar la luz que ilumina, que inspira al profeta. Entonces las Sagradas Escrituras y los profetas tienen que hablar del Señor Jesucristo. Vamos a ver un otro texto acá. Apocalipsis capítulo 1,
versículo 1 al 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que ha visto. Mira acá, mis hermanos, otro texto que nos habla que el profeta Juan de la isla de Patmos, él daba testimonio de Jesucristo. Él daba testimonio de las Escrituras. Él daba testimonio de lo que él había visto. Entonces, otro profeta acá que nosotros estamos viendo, que no habla de él mismo, otro profeta que está dando testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, todos los profetas tienen que hablar y dar testimonio de Jesús. Y se levanta otro profeta, si se levanta un profeta que no da testimonio de las Escrituras, si no abre las Escrituras, no lo acepten. Porque acá nosotros estamos viendo que el profeta está dando testimonio de las Escrituras y testimonio del Señor Jesucristo. Entonces el verdadero profeta es este. Vamos a ver un otro texto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Apocalipsis 22, versículo 16. ¿Puedes leer de nuevo, por favor? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Mira acá, mis hermanos, que hasta mismo los ángeles dan testimonio de Jesús. Los ángeles ellos no pueden hablar de ellos mismos. Todas las veces que los ángeles se manifestaron en este mundo fue para dar testimonio del Señor, porque el Señor los enviaba con un mensaje, y este mensaje tenía que dar testimonio del Señor. Entonces mire que todos los profetas, que todas las Escrituras y que los ángeles dan testimonio de Jesús. Y usted y yo también debemos dar testimonio de Jesús. Pero para dar testimonio de Jesús, nosotros vimos que los profetas, para poder dar testimonio de Jesús, ¿qué tenían que hacer? Tenían que escudriñar las Escrituras, tenían que conocer de las Escrituras. De igual manera, los ángeles dan testimonio de Jesús, dan testimonio del Padre. ¿Por qué? Porque ellos conocen al Padre. Usted y yo vamos a dar testimonio de lo que nosotros conocemos. Es más o menos en una corte, cuando alguien te llama para testificar. Usted no va a testificar de alguien desconocido, sino que cuando usted va a testificar de alguien, usted va a testificar de lo que usted conoce. Usted va a testificar a esta persona porque usted la conoce, porque usted tiene un convivio con esta persona. De igual manera, usted y yo, cuando vamos a testificar de Jesús, tenemos que testificar de Jesús porque conocemos. Es imposible yo dar o testificar de alguien que yo no lo conozco. Entonces los ángeles también testifican del Señor. Vamos a ver un otro texto que nos va a ayudar a entender un poco mejor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22. Así resulta que las lenguas son señal, no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. Mire acá que el don de profecía, el don profético, Dios entregó para los creyentes, para aquellas personas que creen, para su pueblo, para el pueblo de Dios. La profecía es para el pueblo de Dios, es para nosotros. El don profético que Dios entregó para su iglesia es para nosotros. Y acá yo quiero abrir un paréntesis, y a lo mejor yo me voy a meter en trapos calientes. Pero mis queridos hermanos, su servidor cree a muerte en el don de profecía. Su servidor cree a muerte en la inspiración de Ellen G. White. Yo creo que es la profetisa de Dios, es la profetisa del pueblo adventista de los séptimos días. Pero hay muchos hermanos que infelizmente, por quizás falta de conocimiento, o quizás por el empeño que las personas conozcan este precioso don profético
que Dios entregó a su iglesia y van para desconocidos y quieren ya de frente a presentar el don de profecía que Dios entregó a Ellen G. White. Y acá ven diciendo que el don profético Dios entregó a los creyentes, a su pueblo. No estoy diciendo con eso que no debemos presentar el don profético que Dios entregó a su sierva, a nuestra querida hermana Ellen G. White. No estoy diciendo que no debemos presentar a las demás personas. Pero este no debe ser el primer tema, no debe ser el primer estudio, sino que con el pasar del tiempo, entonces se presenta el don profético de la mensajera del Señor. Porque acá ven diciendo que el don profético Dios entregó a los creyentes, a aquellos que conocen. Mis hermanos, una vez más quiero mencionar, no acá estoy echando por tierra el don profético que Dios entregó a su sierva. No es nada de esto. Debemos predicar, debemos enseñar y estudiar los testimonios que Dios entregó a su sierva. Pero acá el texto nos viene diciendo que el don profético es para los creyentes. Y entonces después que la persona empieza a estudiar, entonces nosotros presentamos el don profético y la persona de brazos abiertos va a recibir. ¿Por qué? Porque primero tuvo las bases. Una vez que ella tuvo las bases, entonces cuando ella recibe y conoce del don profético, la persona feliz y contenta va a recibir el don profético. Vamos a ver un otro texto acá. Isaías capítulo 30, versículo 8 hasta el versículo 11. Isaías capítulo 30, versículo 8 al 11. Ahora ven y escribe esta visión en una tablilla delante de ellos. Grábala en un libro para que se conserve como testimonio perpetuo hasta el día final, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la instrucción de Jehová. Ellos han dicho a los videntes, no tengáis visiones, y a los profetas, no nos profetiquéis cosas rectas. Decidnos más bien cosas halagüeñas, profetizad cosas ilusorias. Apartaos del camino, desviaos de la senda, dejad de confrontarnos con el Santo de Israel. Mire acá, mis hermanos, que infelizmente, ¿por qué es que muchas personas no quieren aceptar el don profético? ¿Por qué es que las personas no les gusta estudiar sobre profecía? ¿O no les gusta ver los libros de profecía de la Biblia? Los libros proféticos. Porque para estas personas, los libros de profecía, los profetas, hablan duramente a sus pecados. Y muchas personas no quieren aceptar esto. No quieren escuchar a los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas tienen que llamar el pecado por su nombre. Y las personas no aceptan esto. Las personas no quieren esto. No quieren que el profeta llame y mencione cuál es su pecado. Y entonces prefieren aquellos que están profetizando la profecía de la prosperidad, de que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar muchas riquezas, que Dios te va a dar el auto del año, va a te dar una mansión. Esta es la profecía que hoy en día las personas quieren. Pero eso no es un verdadero profeta. El verdadero profeta es aquel que da testimonio de las Escrituras. El verdadero profeta es aquel que habla de Cristo. Y el verdadero profeta es aquel que menciona el pecado de su pueblo. Pero miren, una característica muy importante de un verdadero profeta. El verdadero profeta no es aquel que menciona el pecado del pueblo pero se hace a un lado. No, el verdadero profeta es aquel que se incluye con el pueblo y con el pecado del pueblo. Acuérdense de Daniel, la oración de Daniel. Cuando él hace la oración y dice, Señor, nosotros pecamos, nuestros padres pecaron. O sea, Daniel se incluía entre el pueblo como pecador. Y Daniel allí, nosotros podemos ver la Biblia, estudiar las Escrituras y nos vamos a dar cuenta, no encontramos ningún reproche para Daniel, pero Daniel se incluye con el pueblo. Jeremías, cuando hace la oración también, Jeremías se incluye con el pecado del pueblo. Nehemías. Entonces, el verdadero profeta, él se incluye, el profeta Isaías, ay de mí, que soy un hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros, pues he visto la gloria del Señor. Entonces el verdadero profeta, él se incluye también con el pecado del pueblo. Pero el verdadero profeta tiene que llamar el pecado por su nombre. Y podemos ver Elías, que va y llama y menciona el pecado
del pueblo y después es perseguido, pero tiene que presentar. Pero infelizmente el pueblo no quiere escuchar a un profeta así. El pueblo no quiere que mencione sus pecados, sino quiere que halaguen, que presente un mensaje agradable a los oídos, que haga cosquillas en el oído. Pero esto no es el mensaje que Dios entregó. Dios está llamando al pueblo a un verdadero arrepentimiento y una reforma. Ese es el mensaje que el profeta tiene que presentar en los últimos días. Vamos a ver un otro versículo. Mateo capítulo 23, versículo 29 al 30. Mateo capítulo 23, versículo 29 al 30. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y acá nosotros podemos ver la hipocresía de los fariseos, ¿verdad? Porque acá ellos están mencionando y están hablando, si nosotros viviéramos en el periodo de nuestros padres, jamás hubiéramos hecho lo que ellos hicieron con los profetas, jamás habían apedreado a los profetas, jamás habíamos matado a los profetas. Pero miren acá que ellos quieren matar al Señor de los profetas, al Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos están queriendo hacer acá. Están ignorando aquel que reveló todas las profecías a los profetas. Están ignorando aquel que los profetas daban testimonio de él, que las escrituras daban testimonio de él, de Jesucristo. Él mismo dice, acabamos de leer unos versículos atrás, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Es lo que Jesús está diciendo, pero ellos no aceptaban a Jesús, pero criticaban a los padres porque pedrearon, porque mataron a los profetas. Pero están queriendo matar al Señor de los profetas. Tremendo esto, ¿verdad? Vamos a ver un otro texto que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a brincar el versículo 3 para leer el 4. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, 1 y 2 y el versículo 4. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, a quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que ha visto. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias a vosotros y paz de parte del que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí nosotros podemos ver una cadena perfecta, ¿no? Vemos a Dios, vemos al Señor Jesucristo, podemos ver al Espíritu Santo, al profeta Juan y la iglesia. Es una cadena perfecta que se sigue acá, el circuito de beneficencia, ¿no? Porque el Padre revela al Hijo revela al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a dar la revelación a los ángeles vienen y entrega a Juan, y Juan entrega a las 7 iglesias, y este mensaje viene hasta nuestros días. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Cuando recibimos la luz, cuando recibimos la verdad presente, este mensaje precioso, ¿debemos guardar para nosotros? Claro que no, debemos compartir con los demás. Pero acá muchas personas deben estar pensando, pero acá no aparece el Espíritu Santo. ¿Dónde aparece el Espíritu Santo acá? Vamos a ver capítulo 2 de Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién es que da el mensaje a la iglesia? ¿Quién es que habla a la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habla a la iglesia. Siempre cuando nosotros vamos a predicar, siempre cuando vamos a escuchar un sermón, siempre se hace la oración pidiendo que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento espiritual para poder entender las palabras que están contenidas en las Sagradas Escrituras. Entonces, el Espíritu Santo, el que ilumina nuestra mente y que nos hace entender lo que está contenido en las Sagradas Escrituras. Esa es la obra del Espíritu Santo, convencernos de pecado, de justicia
y de juicio. Para esto fue manifestado el Espíritu Santo. Entonces vemos esta cadena perfecta. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, Juan, la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Pero esta cadena no se debe terminar en nosotros, sino que nosotros ahora debemos compartir con los demás, ¿no? Pero ahora yo les quiero hacer una pregunta. Y probablemente muchos van a decir que sí. Y algunos quizás van a dudar un poco. Pero una mujer puede ser profetisa. Una mujer puede profetizar. ¿Será que en la Biblia nosotros encontramos ejemplos de mujeres que profetizaron? Claro que sí. Encontramos muchos ejemplos. Encontramos el ejemplo de Ana, la profetisa, ¿no? Miriam, la hermana de Moisés, que era profetisa también. Débora. Y otras muchas mujeres, hasta la esposa de un profeta, la esposa de Isaías, era una profetisa también. Entonces en la Biblia nosotros encontramos que muchas mujeres también tienen el don profético. Las hijas de Felipe. Entonces muchas mujeres en la Biblia pueden profetizar. Y infelizmente hay muchas personas que no aceptan el don profético que Dios entregó a los últimos días para la iglesia, que es nuestra querida hermana Elena G. de White. Dios entregó el don profético a esta señora. Y este mensaje viene a nosotros y este mensaje va a seguir en las próximas generaciones si no viene el Señor Jesucristo. Este es el don profético que Dios entregó para su iglesia, que Dios entregó para su pueblo. ¿Qué son los ojos de la iglesia? Es el don profético, es el espíritu de profecía, el don profético que Dios entregó a su iglesia. Esos son los ojos de la iglesia. Los profetas, el don profético que Dios dejó para su iglesia es el que nos muestra, nos enseña el camino en que nosotros estamos siguiendo. Los profetas tienen la misión de mostrar cuándo estamos equivocados, cuál es el camino que debemos seguir. Y es por eso que nosotros no debemos quitar el don profético, porque los profetas son la luz para nosotros, son los que iluminan nuestro camino a través del Señor Jesucristo, dando testimonio de Jesucristo. Y entonces se ilumina, porque el Señor les revela a ellos y ellos nos muestran el camino que el Señor ha determinado para su pueblo. Vamos a ver un otro texto que nos va a ayudar a entender sobre este tema que nosotros estamos estudiando. La pregunta es, ¿será que un día va a terminar el don profético? 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 8. 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento. Según lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, si un día las profecías van a dejar de existir, ¿cuándo es que las profecías, que el don profético va a dejar de existir? Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. ¿Qué nos revela en el profeta? Al Señor Jesucristo. Las profecías nos muestran que Cristo va a venir por segunda vez. Hasta ahí llegan las profecías. Una vez que el Señor de los profetas, el Señor de las profecías venga, no hay sentido tener un profeta porque ahora vamos a tener una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Ya no vamos a necesitar de un profeta para poder aprender o escuchar del Señor, sino que el Señor mismo se va a manifestar en persona con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, entonces se terminará el don profético. No porque menospreciando el don profético, sino que ya no hay más necesidad, porque el Señor de la profecía ya estará con nosotros. Vamos a ver un otro texto. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 24. Y aquí nosotros vamos a ver ahora el peligro que existe, que hay, en burlarse y no aceptar a un verdadero profeta. Después fue de ahí a Betel, y cuando subía por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, sube calvo, sube calvo. Volviéndose hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron a 42 de aquellos niños. Miren, mis queridos hermanos, el peligro que hay cuando nosotros nos burlamos
Yo estoy seguro que ninguno de nosotros que estamos acá, los que están acompañando, hacen esto. Pero hay un peligro enorme cuando se burla de un profeta. Es muy peligroso. Dios no puede tolerar, Dios no puede aceptar esto. Porque cuando yo me burlo de un profeta, yo estoy burlando del mismo Dios. Es muy serio esto. No podemos burlarnos, no podemos hacer a un lado, hacer menos a un profeta. Porque cuando hacemos esto, estamos haciendo esto al mismo Dios. Tampoco podemos hablar mal de un profeta. Vamos a ver un otro. Números capítulo 2, versículos 6 al 8. Y él les dijo, oíd mis palabras, si tuvieseis un profeta de Jehová, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños. No es así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él, en persona y no por enigmas, y él contempla la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Miren acá, mis hermanos. ¿Cuál fue la consecuencia que tuvo Miriam acá al hablar mal de un profeta, del siervo del Señor? La lepra. La peor enfermedad que podía existir en este tiempo. Es muy peligroso hablar mal de un profeta. Infelizmente, hay muchas personas hoy en día que están haciendo a un lado a los profetas. Y aparte de hacer a un lado a los profetas, están burlándose y hablando mal de los profetas. Esto es lo que despierta la ira de Dios. Es muy peligroso hacer a un lado o hablar de los profetas que el Señor ha enviado. Pero mire qué pasa cuando nosotros rechazamos a un profeta, ¿quién en verdad nosotros estamos rechazando? Vayamos a 1 de Samuel capítulo 8 versículo 7. 1 de Samuel capítulo 8 versículo 7. Y Jehová le dijo, escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. Miren, mis queridos hermanos, cada vez que una persona rechaza a un profeta, ella no está rechazando al profeta, sino está rechazando al Señor del profeta. Está rechazando a Dios. Es muy peligroso. Si hay alguien en este momento que está mirando este programa, está mirando esta predicación, y ha hecho a un lado lo que dicen los profetas, ten mucho cuidado con esto. No podemos hacer a un lado los profetas. No podemos ignorar las palabras de los profetas, porque cuando hacemos esto, estamos haciendo esto al Señor, porque el profeta nunca habla de él mismo. Nosotros leemos varios textos acá que vienen mencionando que los profetas hablan del Señor Jesucristo, que las Sagradas Escrituras hablan del Señor Jesucristo. Cuando nosotros ignoramos las Escrituras, estamos ignorando al Señor que dio la iluminación, la inspiración para escribir las Escrituras. Estamos ignorando a Dios. Infelizmente hay muchas personas hoy en día que dicen que ya no necesitamos del Antiguo Testamento, que nosotros estamos ahora con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no es para nosotros. Si yo hago esto, lo que yo estoy diciendo es, Señor, no me interesas tú. Y estoy ignorando al Señor. Porque las Escrituras dan testimonio de Cristo. Hasta mismo los ángeles dan testimonio del Señor. Vamos a leer el último versículo para terminar. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Se levantaron muy de mañana y salieron hacia el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuál es la prosperidad? ¿Cómo es que nosotros vamos a conseguir la prosperidad? Creyendo en los profetas, haciendo caso a los profetas. Pero la prosperidad que nosotros debemos preocupar en tener acá no es la prosperidad de este mundo, no son riquezas de este mundo, sino la prosperidad de la vida eterna, poder estar con nuestro Señor Jesucristo.
Esa es la prosperidad que Dios desea dar a cada uno de nosotros. Los profetas dan testimonio del Señor. Y cuando yo creo en los profetas, cuando yo acepto el mensaje que Dios entregó a los profetas, estoy aceptando el mensaje de Dios. Aceptando el mensaje que Dios entregó a estos grandes hombres. Y mis queridos hermanos, en los últimos días, Dios entregó un don precioso para nosotros. Aparte de habernos dado la Biblia, Dios entregó el espíritu de profecía, el don profético del linaje de White. Y no debemos hacer a un lado este don profético, porque este don que Dios nos entregó es un precioso don. Y este don, cuando nosotros aceptamos este don, estamos aceptando el mensaje del Señor, porque esta señora no habla de ella misma, sino habla del Señor. Hay que aceptar a los profetas y hacer caso, porque los profetas, en lo que nosotros estudiamos acá, son los ojos de la iglesia. ¿Y cuán importantes son los ojos para nosotros? Es todo para nosotros los ojos, ¿verdad? En este momento te quiero invitar a hacer una oración para que Dios nos ayude a día con día a hacer caso a la voz de los profetas. ¿Vamos a orar? Querido eterno Dios, muchas gracias, Padre, porque en este estudio nosotros vimos la importancia que tiene el don profético para tu iglesia. Nosotros sabemos que usted no jamás levantó algún pueblo sin antes levantar un don profético. Señor, ayúdanos a hacer caso a lo que nos dicen los profetas, a estudiar las profecías y a entender las profecías, porque en las profecías nosotros podemos entender el periodo de la historia que nosotros estamos viviendo. Quiero pedir una bendición muy especial sobre cada persona que está acompañando esta predicación y esta programación. Que tu Santo Espíritu pueda ser con ellos, que tu Santo Espíritu los pueda guiar y los pueda conducir en buenas decisiones, Padre. Gracias te damos por todo, todas esas bendiciones te pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, muchas gracias por acompañar el canal El Evangelio Eterno. Espero que ustedes puedan estar disfrutando de esta serie de predicaciones. Que la paz de nuestro Dios sea con todos ustedes. Y les quiero hacer un pedido. Toda la información que ustedes están recibiendo en este canal, comparta con los demás. Haga que más personas conozcan de este mensaje, porque hay una profecía que dice que la venida de Cristo solo va a suceder cuando todo el mundo conozca de la verdad presente. Y este evangelio del reino tiene que ser predicado en todo el mundo por testimonio, entonces vendrá el fin. Entonces esta es nuestra misión. Comparta estos mensajes que ustedes están teniendo acá. Que usted sea luz para los demás también. Que el Señor te bendiga y te guarde. Ese es mi deseo y mi oración. Bendiciones a todos.